Él nos dijo, el llanto ha terminado para la iglesia. Dijo, ahora viene el gozo. La noche terminó y llegó la mañana. Y Él dijo que estaría abriendo puertas que hombre no podría cerrar. Porque Apocalipsis dice que lo que Dios abre nadie puede cerrar y lo que Dios cierra nadie puede ¿qué? Abrir. ¿Cierto? Entonces hay puertas abiertas para nosotros ir a predicar el evangelio, pero también para relaciones sobrenaturales, escúcheme. Pero también en las finanzas hay puertas abiertas, negocios sobrenaturales. Eso es para ustedes y ustedes tienen que creerlo. Ustedes tienen que creer esa palabra. Y también Él dijo que nuevas personas vendrían a este lugar. Y eso es lo que estamos viendo. Y Él dijo que una revelación de la palabra, nueva palabra, revelación de la palabra de gracia vendría. Y es lo que estamos viendo. O sea, esto es algo que Dios nos dio para nosotros y es en lo que estamos nosotros creyendo. Por eso la visión es, nosotros siempre lo que queremos es afirmar al creyente en su identidad y su libertad que tiene en Cristo, para que pueda ¿qué? Vivir o manifestar su plenitud. Amén. Entonces, ¿cuántos están alegres? Yo quiero que usted esté atento y no olvide la profecía que Dios dio para la iglesia, pero también lo que Dios nos habló desde el principio de este año, en nuestro ayuno que tuvimos, nuestro retiro, nuestro tiempo con la iglesia. Sea consciente. ¿Cómo es una persona consciente de algo? Alguien que me ayude. Sí, pero ¿cómo se hace consciente? Cuando lo practica, ¿cierto? O sea, usted necesita, para hacerse consciente, necesita practicar y practicar eso. Y ya después usted es consciente de eso y ya usted lo va a manifestar. Entonces, sea consciente de quién lo habita usted. Y cuando usted es consciente, usted puede decir lo que Pablo dijo: en Él vivo, en Él me muevo y en Él existo. ¿Sabe que Pablo era muy consciente de eso? O sea que él, para donde él iba, él sabía que quién iba con él, el Señor, porque él sabía que él era uno con él. Entonces la iglesia necesita saber eso, que ya son uno con Cristo. Y entonces eso nos va a ayudar. ¿Listos? Y bueno, vamos a enseñar la palabra. Y Cintia decía algo cuando iniciamos, es que la palabra de Cristo nos afirma. ¿Qué afirma el creyente? La palabra de Cristo. ¿Sí o no? Que el mensaje de Cristo, con todas sus riquezas, en esta versión dice, llene tus vidas. Eso es lo que necesita el creyente en este tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de la mente o del alma. Y yo le coloqué un título aquí: la batalla está en tu mente. La batalla está en ¿dónde? Los que van a tomar apuntes, en tu mente. Entonces vamos a ver dónde está el problema del creyente, porque el problema del creyente ya no es un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo nos mató y nos resucitó y ahora somos una nueva ¿qué? Criatura. Tenemos una naturaleza divina que da frutos según su naturaleza. ¿Buenos qué? Frutos. Pero ahora existe un problema, y el problema no está afuera, no está en la naturaleza de lo que yo soy, sino está en mi alma, está en lo que yo estoy pensando y en lo que yo estoy creyendo. ¿Quién puede recordar? Mi esposa enseñó acerca del alma, ¿no? Y dijo que el alma estaba compuesta por ¿qué? ¿Quién me ayuda a ver? Emociones, no, el alma, sentimientos, emociones, ¿y qué? Y pensamientos, Por eso el título es
La batalla está ¿en dónde? En tu mente. Está en lo que usted está creyendo. ¿Listos? Y vamos a mirar por qué. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo glorioso donde hoy estamos. Esta parte del cuerpo de Cristo en este lugar para adorarte, exaltarte, Padre. Pero también queremos ser afirmados, confirmados de la verdad presente, conscientes y queremos ser entendidos en los tiempos, Padre. Queremos crecer a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. Así que yo pido, Padre, que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento para ver lo que tú nos vas a mostrar en tu palabra. Y que tú abras nuestros oídos para oír lo que tú nos dices en tu palabra. Y que tú traigas una palabra rema, revelada a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por su gracia, su favor, su amor, tu fidelidad. Hoy queremos crecer, hoy queremos transformar el alma. Hoy, Padre, viene una palabra rema en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque vamos a creer correctamente. Gracias, Padre, porque podemos decir que tenemos la mente de Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias porque la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Pensamos como Cristo piensa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la Biblia dice que todo aquel que ha nacido del mundo esclavo es del pecado. ¿Sí o no? Toda aquella persona que ha nacido del mundo es ¿qué? Esclavo de ¿qué? Del pecado. Eso es lo que habla la palabra, ¿cierto? Antes nosotros habíamos nacido del mundo y éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Si una persona no ha nacido de nuevo, ¿es un qué? Digan, esclavo del pecado. Entonces, ¿qué necesitan esas personas? El nuevo nacimiento. ¿Necesitan qué? Nacer de nuevo para que ya no sean ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Sí es así o no? Gloria a Jesús. Entonces, se necesita del nuevo nacimiento para ser libres del pecado y no ser más esclavos del pecado. Entonces la gente dice que son libres de pensamiento, pero sus mentes están en una caja. No pueden detener sus malos pensamientos, pensamientos de imaginaciones impuras. Yo sé que a todos nos han venido esos pensamientos y a veces no podemos salir de esas cosas y a veces ellos dicen, nosotros somos libres y podemos pensar como nosotros ¿qué? Queramos. Yo pienso lo que yo quiera. Y esa gente es ¿qué? Una esclava de ¿qué? Del pecado. Entonces voy a decirles hoy y voy a afirmarles, porque ustedes ya lo saben, quién son verdaderamente libres pensadores. Y vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan 8, 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente ¿qué? Libres. Póngamela, hágame el favor en la Reina Valera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Entonces, ¿quién realmente? Y hoy estábamos cantando, adorando una canción de que somos libres, ¿no? Pero ¿quién verdaderamente es libre? Alguien que me diga. Pero ¿quién es libre? Diga, al que el Hijo libertare, diga. Al que el Hijo ¿qué? Libertare. ¿Es verdaderamente qué? Libre. Una persona puede estar en una prisión por 30 y 40 años, pero si en la prisión no conoció a Jesús, él piensa que salió a libertad y que ahora es libre para hacer lo que quiera. Pero realmente es un esclavo del pecado. La única forma para ser libre es poder
creer en Jesucristo, que es el que verdaderamente hace que libre a las personas. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que en el antiguo pacto el diablo subía al cielo para acusarnos delante de ¿quién? De Dios. En Job miramos cómo el diablo subió al cielo para acusar ¿a quién? A Job delante de Dios. Diga, pero en el nuevo pacto, a través de la obra perfecta de Cristo, el diablo no puede subir a acusarnos a nosotros delante de Dios. Pero lo que sí puede hacer es acusarnos en nuestra mente. Entonces, ahora, ¿por qué no puede acusarnos a nosotros? Porque Romanos capítulo 8, 33 dice, ¿quién nos acusará o quién acusará a los elegidos de Dios? Nadie. Entonces, ya nadie o el diablo no puede acusarnos a nosotros delante del Padre. Pero entonces él buscó otra estrategia, es acusarnos ahora ¿qué? En la mente, para que usted no disfrute de la libertad que tiene en Cristo. Y ahí es donde está el problema del creyente. Entonces, ¿por qué la pregunta de nosotros? ¿Por qué esta persona va a una iglesia, es nacido de nuevo? ¿Por qué esta persona, lo veo que lee la Biblia, hace esto, hace aquello, pero también lo veo haciendo cosas raras, diciendo mentiras, quedando mal en sus pagos, peleando con la gente en la calle, pasándose los semáforos en rojo, bueno, haciendo muchas cosas que no son nuestra ¿qué? Naturaleza. Porque el problema ya no está en la naturaleza, sino está en ¿dónde? En la mente. Porque hay muchas personas creyentes esperando ser aprobados por alguien. Que alguien los ¿qué? Los apruebe. Y en los jóvenes esto es más fuerte. Tienen falta de identidad. Pero no es que les falte identidad, sino es conocer su identidad. Y todo ese problema no está en los aires, no está en el cielo, no está allí, sino está en la mente. ¿Qué está pensando usted? Yo hice un ejemplo, no, una práctica. No se me duerman, que estamos iniciando. Hice una práctica. Y yo, ¿sabe que usted tiene que saber algo? Que usted es un espíritu que tiene un alma y un cuerpo. Y yo cerré mis ojos y dije, voy a dormir, voy a descansar. Pero no sé si a mí solo me pasa esto o a ustedes también. Entonces empezó la mente, la loca de la casa, a pensar locuras. Y entonces yo dije, voy a ponerla a pensar en las cosas de arriba del cielo. Entonces voy a poner a pensarla en las cosas de la justicia, voy a imaginarme cómo es el cielo, voy a imaginarme cómo es esto. Y yo no me demoraba un segundo pensando en eso, cuando ya la mente se me iba a pensar en fulano, en jutano, en aquello, en esto, en lo otro. Y volvía a hacerlo. Y lo hice como en 4 ocasiones. Pero me di cuenta que realmente, o sea, los pensamientos son algo, o sea, una locura. Porque la mente tiene muchas cosas, muchos pensamientos allí. Y vienen pensamientos. Ahora, yo hice eso para darme cuenta que realmente necesitamos poner a pensar nuestra mente en las cosas de Dios. Porque yo pienso que un 99% de nuestra mente piensa mucho en lo natural. Y no solo en lo natural. Si pensamos solo en lo natural, imagínense en las cosas que el mundo está diciendo. ¿Cierto? Entonces, la batalla no es en los cielos, no es afuera, no es con una acusación que el diablo hace ante el Padre, porque Él dijo que nadie podía acusarnos ahora, pero ahora nuestra batalla está en ¿dónde? En la mente. Y ahí es donde nos ataca el enemigo.
Ahora, sabemos que tenemos un enemigo derrotado, ¿no? No estamos tratando de derrotar a alguien que Cristo derrotó. Por eso usted no hace guerra espiritual para vencer al diablo, sino que usted hace metanoia, sino que usted, ¿qué hace? Usted renueva la mente con la palabra de Dios. Esa es la mejor arma. Amén. Entonces tenemos un enemigo, sí, pero un enemigo que es vencido, que ya Cristo lo venció, pero que ese enemigo ahora nos está a nosotros acusando en la mente, colocando pensamientos incorrectos. No eres hijo, no eres salvo, no eres justo, no sirves para nada, nunca lo vas a lograr, no vas a llegar a ser nada ni nadie. Si fueras como alguien, si fueras como fulano, si fueras como ellos, si tuviera lo que ellos tuvieran, ¿a cuántos les han llegado pensamientos como eso? Solo al pastor, ¿no? Pero es el momento de cuando vengan esos pensamientos, usted tiene la capacidad como creyente, como nacido de nuevo, de renovar su mente, de poner a pensar su alma de acuerdo con la palabra y de acuerdo con lo que usted es en Cristo. No es afuera, es tú mismo. Todo comienza en la mente, después de que usted nace de nuevo. Por eso una de las escrituras maravillosas que vemos nosotros, después de que Pablo viene narrando en el capítulo 11, para llegar al final, hablando de que por gracia, porque ellos desobedecieron al Señor, los israelitas, nosotros ahora por gracia recibimos la herencia de la bendición, de la salvación y todo esto. Entonces dice, ahora hagan una cosa, creyentes. ¿Qué hacemos? Dice, presente su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, y lo otro es, renueve su mente. No se conformen a este mundo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios les transforme, ¿qué? Amén. Entonces todo comienza en la mente. Y vamos a ir a una escritura, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Al 3, colóquemelo, el 3 en adelante. Y mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la ¿qué? Carne. O sea, Pablo está diciendo que yo tengo esta carne, no milito según la carne. ¿Cierto? 4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Dónde se hacen las fortalezas, creyentes? La mente. Entonces allí hay fortaleza, ¿sí o no? Para la destrucción de toda ¿qué? Fortaleza. O sea, para destruir todo argumento. 5. Derribando ¿qué? Argumentos. Entonces, ¿cómo derriba argumentos el creyente? Alguien que me pueda ayudar. Por medio de la palabra. O sea, si viene un pensamiento contrario a lo que usted le ha venido a su mente, no sirve para nada, usted dice, todo lo puedo en Cristo. Tengo la sabiduría de Dios. ¿Eso se llama qué? Eso se llama derribar ¿qué? Argumentos, porque esos son argumentos. Dice, y tomando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta versión a Cristo me gusta más, en otra versión dice a la obediencia de Cristo. No a la obediencia a Cristo, sino a la obediencia de Cristo. O sea, pensando como Él es, creyendo en lo que Él hizo. No en mí, sino en lo que Él ¿qué? Hizo. ¿Estamos? Entonces, aquí habla de las armas de nuestra milicia. Como creyentes necesitamos entender que estamos en una ¿qué? Guerra constante.
Pero una guerra que ya alguien venció, que a usted no le toca hacer nada, sino le toca es creer. Que no se trata de hacer, se trata de creer. Porque la guerra es ¿en el qué? En la mente. Entonces, son dardos del enemigo, que dice la palabra, que envía para decirle a usted lo que no es. Pero usted tiene la capacidad para, como dice allí, derribar toda fortaleza y colocar a su mente a pensar lo que tú eres en Cristo. Entonces, ahí está la batalla, ¿no? Estamos entonces en una ¿qué? Guerra diaria. Y es una guerra diaria porque a diario vienen pensamientos incorrectos. Entonces vienen pensamientos de tomar venganza, vienen pensamientos de decir cosas incorrectas, vienen pensamientos de hacer cosas incorrectas. E inclusive, esos pensamientos son tan delicados que llevan a las personas a quitarse la vida. Los mismos creyentes. Y vienen con pensamientos, no sirve, no eres nada, ya no puedes, mejor quítese la vida. Oiga, yo creo que esa es la solución. Le está dando problemas a la gente. Y eso es lo que viene el enemigo a decirle a usted. Porque la acusación ya no es con el Padre, sino es en tu ¿qué? Mente. Por eso es la importancia del creyente de renovar su mente. Y la mente únicamente del creyente se puede renovar. No con la palabra, toda la palabra. Con la palabra de Cristo. Toda la palabra. En la Biblia usted encuentra tres personajes donde habla Dios, donde hablan los hombres y donde habla el diablo. Entonces tú tienes que renovar o transformar la mente con la palabra de Cristo. Que el mensaje de Cristo, con todo que sus riquezas, llene tus vidas. ¿Qué tanto nosotros sabemos quién es Cristo y quién somos nosotros en Cristo? Entonces, hay una guerra espiritual y la palabra de Dios dice que nuestras armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de toda fortaleza. Entonces, esto no es nada físico. Esas armas no son ¿qué? Físicas, sino son ¿qué? Espirituales. Entonces, ¿dónde están esas fortalezas? ¿En dónde? En los pensamientos. Esas fortalezas no están ni en los aires, no están afuera, ¿están dónde? Entonces, a veces nosotros empezamos a reprender esto, a hacer cosas y a tratar de vencer a alguien que está vencido. Pero realmente la clave está en ¿qué? Renovar el alma. Colocar los pensamientos. Pensar como Cristo piensa. Y pensar y llevar todo pensamiento no a mi obediencia, sino a la obediencia de Cristo. A lo que Él hizo, como Él fue obediente. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos luchas contra principados, contra potestades en los lugares celestiales, pero esta batalla no está sucediendo en lo celestial. Por eso la Biblia dice que nos pongamos ¿qué? La armadura de Dios. ¿Cierto? ¿La armadura de quién? Entonces vamos a mirar Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Pero ahora, cuando Pablo habla de colocarnos la armadura de Dios, no está diciendo de colocarnos algo. Porque si nosotros le decimos a un creyente, colóquese algo, le estamos diciendo, tiene que hacer algo. Más bien lo que usted tiene que decirle a un creyente es, crea algo. Porque la clave está no es en hacer, sino está en ¿qué? En creer. Y entonces usted ya tiene la armadura. ¿Cuántos tienen aquí la armadura de Dios? Toda puesta. No necesitan de colocársela. Lo que necesitan es de creerla y de ¿qué? Manifestarla. ¿Para que qué? Para que usted pueda detener todo ataque del enemigo, que viene no con cosas naturales, sino es pensamientos, es espiritual, es en la mente. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿En quién se fortalece la iglesia?
¿cierto? O sea, que usted no puede buscar cosas como para fortalecerse fuera del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que le fortalece a usted y a mí se llama el Señor. Por eso usted y yo necesitamos conocerlo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. No es mi fuerza, es la fuerza de Él. O sea, en pocas palabras, descansa en Él. Es su gracia. ¿Sí o no? Entonces, mire, sigue diciendo. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes. ¿Contra las qué? O sea, contra lo que el enemigo le está diciendo a usted en la mente. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué? Celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo resiste usted? Sí, pero ¿cómo? A ver, no orando, ¿cómo resiste usted? Entonces, es fácil, iglesia. Y dice, y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Cómo usted resiste para que se mantenga firme contra los dardos del enemigo? ¿Cómo? Bueno, de acuerdo a lo que él está diciendo, colocando en su mente, o usted está pensando, usted se mantiene firme hablando lo que Dios ha dicho de usted, no lo que está pensando, porque los pensamientos que usted piensa no son sus pensamientos. El enemigo coloca pensamientos en usted para que usted crea, sí, yo estoy pensando esto. No, usted es un espíritu, usted tiene un alma. Y su alma, como no está siendo transformada, entonces está siendo llena de pensamientos que vienen del enemigo, para que usted se crea que eso que está pensando es usted. Y para que usted lo crea. Y eso lo llevará a usted a actuar según lo que está, ¿qué? Pensando. Entonces, por eso hay muchos problemas hoy en los creyentes. Entonces, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén ¿qué? Firmes. Entonces podemos resistir. Usted resiste cuando usted se habla lo que usted es en Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo va a resistir? Un ejemplo, ¿cómo va a resistir usted a la enfermedad? Que el enemigo venga y le diga a usted, usted ya no pasa de esto. Usted tiene esto y va a morir de esto. ¿Cómo resiste? Eso es resistir. Porque vienen pensamientos del enemigo a decirle, no puedes, no vas a pasar. Pero usted va a decir, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo. Por su llaga fui curado. Falta de identidad en los jóvenes. ¿Cómo resiste un joven? Tú no vales nada. Ejemplo, jóvenes, ¿qué dirían ustedes ahí? Cuando el enemigo le diga, tú no vales nada. Yo valgo la sangre de Jesús. Yo valí un precio que no tiene precio, que no nada puede comprar en esta tierra, que fue la preciosa sangre de Jesús. Y lo lleva a Efesios 2:10. Soy que una obra maestra de Dios. ¿Sabía eso? Pero tú tienes que creerlo y tú tienes que hablarlo. Eso es resistir, iglesia. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sígalo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de ¿qué? Justicia. Ahorita lo voy a explicar. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego de ¿quién? Maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Le voy a mostrar que la armadura, nos han enseñado que la armadura solo tiene 6 piezas, pero yo hoy le voy a enseñar que tiene 7 piezas. Amén. Y orá en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velá en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es otra parte de la armadura, el principio. Y orá en todo ¿qué? Tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. ¿Y qué? Y súplica. ¿En dónde, iglesia? O sea, y la iglesia ha dejado de orar en el Espíritu. Y esa es, ¿qué? Sí, es una parte de la armadura, pero es una forma de resistir a las flechas, dardos del enemigo. Pero a la gente hoy, o a los creyentes, les es más fácil hacer otras cosas que manifestar las armas que Dios les ha dado. Y la oración en el Espíritu es algo que la iglesia debería estar practicando siempre. Y él dice, no de vez en cuando. ¿Qué dice? Todo tiempo. Entonces, el casco es la esperanza de la salvación. La coraza es la justicia que protege su corazón de la acusación del enemigo. Entonces, la justicia es un regalo y es un don. Entonces, ¿por qué dice? Vamos a mirarlo desde el principio. Coloquemos el 10, yo le digo a dónde vamos. O sea, una de las formas que el enemigo nos puede acusar a nosotros es diciéndole qué es lo contrario de ser justo. Injusto, un pecador. Entonces, cuando un creyente se equivoca, mire lo que le dice: usted es un pecador. Necesita hacer esto para que sea justo. Pero por eso dice que nos coloquemos la ¿qué? Dice que nos sillamos nuestros lomos con la verdad. Perdón, no. Dice que nos coloquemos el casco de la salvación, la coraza que es la ¿qué? Justicia que nos protege el corazón de las acusaciones del ¿qué? Enemigo. Entonces, ¿qué es lo que protege nuestro corazón? ¿O cómo nos protegemos? ¿O cómo nosotros nos mantenemos firmes? Cuando en medio de cualquier problema o circunstancia, aunque usted falló, usted va a decir: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Ayuda ahí al hermano que está animado, la hermana. Eso es. Y saber que la justicia, uno es eso, pero otro saber que la justicia es un regalo, es un don, ¿cierto? Y como es un regalo, yo no la puedo ¿qué? Merecer. Estábamos cantando, no podemos comprar ni merecer, es un regalo de Dios. Y un regalo ni se compra y un regalo ni se merece, sino un regalo se recibe. Entonces, mire lo que dice Romanos 5:17, y me gusta esto. Romanos 5:17. Esto lo tiene que tener muy claro usted, iglesia. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, el regalo de la justicia. La justicia es un ¿qué? Regalo. Entonces, cuando usted sabe que la justicia es un regalo, entonces usted no está tratando de ganarla por algo que usted hace. Porque si por la transgresión de un hombre, y me gusta, vamos ahora al 18, ¿por qué usted fue justo? ¿Y por qué usted fue pecador? Miren lo que dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, ¿por quién? ¿Cómo fue que usted se convirtió en pecador? ¿Por quién? ¿Por lo que hizo quién? ¿Por lo que hizo usted? ¿Por lo que hizo quién? Esto es importante, escúchenme bien, porque esto nos va a definir. Entonces,
Si usted fue pecador y usted fue y vino condenación a usted, ¿fue por lo que hizo quién? Adán. Ahora le voy a mostrar por qué usted es justo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces la pregunta es, ¿por qué usted es justo? ¿Por lo que hizo él o por lo que hizo usted? ¿Ven cómo es de fácil? Usted no es pecador por lo que usted hizo. Usted es pecador por lo que Adán hizo. Pero usted no es justo por lo que usted hizo o va a hacer. Usted es justo por lo que él hizo. Y esto es importante para que usted se mantenga firme. Esa es una de las armas poderosas que usted tiene que saber para que cuando venga el acusador a decirle, tú no eres nada, tú eres un pecador, usted pueda decirle quién es en Cristo. Amén. Dice, y ceñidos nuestros lomos con la verdad que nos hace libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién nos hizo libre? Cristo. Y mire que Gálatas, o sea, ¿cuál es la verdad que nos hace libre? Es Cristo. O sea, es lo que está diciendo, conozca la verdad que es Cristo, y esa verdad, que en esa verdad Cristo lo hizo libre, manténgase libre. Entonces, cuando el enemigo venga a decirle a usted que usted es un esclavo, que usted es esto, que usted es aquello, usted le va a decirle, Cristo me hizo libre. Amén. Gálatas 5:1. No, perdón, no. Sí, Gálatas 5:1. Mire cómo lo dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la ¿qué? Esclavitud. Entonces, saber que usted es un creyente, un hijo de Dios, ¿qué? Libres, que no es un esclavo del pecado, no es esclavo de las acusaciones del enemigo, sino que él ya lo hizo ¿qué? Libre a usted. ¿Cuánto se goza? Y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, esa es una arma que usted puede manifestar para cuando el enemigo venga a decirle a usted, usted está en guerra con Dios. Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer aquello. Necesita hacer eso para agradarle a Dios. Calzado los pies, o sea, tenga seguridad con el apresto del evangelio de la paz. Romanos 5:1. Mire lo que dice. O sea, esto lo necesita usted tener claro. Usted no está en guerra y usted no está tratando de que Dios lo acepte, iglesia, o que Dios lo acepte. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo aceptó. Justificados pues, ¿por qué? Ahora usted, diga, ahora yo tengo paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Va a tener paz algún día? No, tengo paz. Y no es por lo que yo hice, es por lo que Cristo ¿qué? Hizo. Por eso toda la armadura habla de la justicia, habla del evangelio, habla de lo que Dios hizo ya en esta iglesia. No es algo que va a hacer, no es algo que usted necesita recibir, es algo que usted ya tiene en Cristo. Entonces vamos a dejarlo ahí para no explicarlo todo porque no quiero alargarme. Nuestros conflictos no están allá afuera. Antes de que Jesús viniera sí, pero cuando Jesús vino, ¿en dónde está la batalla entonces? En nuestra mente. Ahí es donde el adversario quiere ¿qué? Agarrarte. Miren lo que dice 2 Corintios 10:5, para que podamos entender. O sea, una de las cosas que el enemigo siempre ha tratado de venir a hacer es insulpar
engañar y falsificar lo que Dios ha hecho. En Adán, Él le dijo a Eva, si tú haces esto, serás como Dios. Cuando Jesús vino, si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Sí o no? Y hoy a la iglesia le dicen, si tú quieres que Dios lo bendiga, entonces haga esto. Si tú quieres esto, entonces haga esto. Y el evangelio de la gracia no se trata de hacer, se trata de creer. Entonces, mírenlo como lo dice en esta versión. Ahí podemos colocarla, pero voy a leerlo ahí. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí cuando nos hablan así, la gente ha dicho es que usted tiene que obedecer como Cristo obedeció, para que pueda ¿qué? Ser libre de esas cosas. Pero no sé si usted me puede colocar ahí la 2015, no está ahí, ¿cierto? En la 2015 y en otra versión dice a la obediencia de, o sea, en vez de la A, dice de. Lleve todo pensamiento a la obediencia, no mía, sino a la de ¿quién? A la de Cristo. Ahí está la clave. Porque no soy yo, sino es Él. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Piense como Él piensa. Y piense todo lo que Él hizo. No haga, sino piense. Porque el problema no está en hacer, sino en que lo que usted está ¿qué? Creyendo. Entonces, una pregunta, ¿Jesús fue enfermo? ¿Jesús fue mentiroso? ¿Jesús pecó? Diga, yo tampoco, porque estoy en Cristo. Eso es pensar o llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es. ¿Listo, iglesia? ¿Estamos ahí? Entonces una traducción dice la obediencia a Cristo, que es la que vemos. La obediencia, la Biblia de las Américas y la 2015 en esa traducción dice a la obediencia de Cristo. Si ponemos todo junto, miramos que esta fortaleza de la que habla 2 de Corintios está en donde, en nuestra mente. Ahí es donde tenemos esa fortaleza y hay que derribarla. ¿Cómo la derribamos? Ahí es donde debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Así derribamos argumentos y fortalezas. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hay todo tipo de lucha y hay gente que lucha contra la depresión en su mente. Hay personas que no pueden concentrarse especialmente en la nueva generación. Y una de las cosas que nos distraen son los celulares, las redes. Y debemos enseñarles a las personas cómo estar en quietud. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de quietud? ¿Cierto? Él dice, en delicados pastos, ¿los haré qué? Descansar. Y en aguas de reposo, ¿qué? Los pastorearé. Entonces nosotros a veces hacemos lo que Pablo dice, seguimos las corrientes del mundo. El mundo está como cuando usted se para encima de un ¿qué? ¿Cómo le llaman eso? ¿Donde salen las hormigas? Un hormiguero. Y un día me puse yo a verlas y yo decía, así estamos nosotros. Una corría para allá, otra para allá, otra para acá, una cargaba a otro, otros se movían así, así. Dios mío, qué desorden. Cargados, cansados, otros pasaban por encima de las otras. Y así pasa. Y por eso Pablo dice, ¿no qué? No sigan.
Entonces nuestras mentes son muy, ¿qué? Activas. Podemos estar sentados hoy ahí y pensando en qué voy a almorzar ahorita. O pensando en el hijo, en el tío, en el primo, en el sobrino, en el trabajo, en mañana lunes, en la cita. ¿Sí o no? ¿Cómo me voy a ir vestido mañana? ¿Qué ropa voy a llevar? Y ese es uno de los problemas de nosotros, iglesia. ¿Sí ve qué tan rápido nosotros dejamos que nuestra mente se desconecte? Y el proceso del creyente es la mente, es venir a transformar, a renovar. Y tal vez algunos de los que estamos aquí estamos preocupados por algo y no hemos dejado de pensar en eso. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con eso? Y el Señor le dice, descansa. Yo soy su pastor y nada les ¿qué? No se preocupe. Eche toda ansiedad sobre mí porque yo cuido de ustedes. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo. No se preocupen. Denle gracias a Dios. Pero una mente que está pensando cosas y la dejamos pensar. La gente que no ha nacido de nuevo no tiene solución. Ellos no pueden renovar y transformar su alma. Ellos no pueden hacer nada. Ellos lo que necesitan es ¿qué? Nacer de nuevo. Pero usted creyente sí lo puede hacer. Primero porque usted nació de nuevo, tiene la naturaleza de Dios, la capacidad. Y segundo porque tiene un ayudador y tiene la palabra para transformar su mente, para no dejar que su mente piense locuras, sino inmediatamente póngala a pensar la palabra de Dios. Póngala a pensar lo que Él ha dicho de usted. Así que cualquiera que sea la lucha que tengamos, las bendiciones del Evangelio van a ser manifestadas a medida que llevamos todo pensamiento a la obediencia de Él. No a mi obediencia, no tratando de yo hacerlo, sino confiando en lo que Él ¿qué? Hizo. Es la forma que usted y yo descansamos. Es la forma en que usted y yo caminamos en la paz de Él. Entonces, ¿qué es esto de llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Ya se lo leí, pero voy a volvérselo a repetir. Romanos 5:19 en la NTV. ¿Qué es eso, pastor? Pero yo creo que ustedes ya lo copiaron, ¿cierto? ¿Qué es llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿Qué es? Vamos a mirarlo. En la NTV. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser ¿qué? Pecadores. Esta lo dice más directo. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados ¿qué? Justos. Entonces, ¿qué es esto de llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Es que por la obediencia de un solo hombre los muchos fuimos declarados ¿qué? Pecadores, pero por la obediencia de un solo hombre los muchos fuimos declarados justos. Necesitamos saber que fue por la obediencia de Él que usted fue declarado justo y que su justicia no es un proceso, es un acto de una vez, cuando usted recibió a Jesús en su corazón. O sea, no es un proceso, usted está siendo justo o no, fue inmediato. ¿Cuántos lo creen? Y necesitamos saber esto, y a veces sabemos esto, y a veces lo declaramos con nuestra boca. Pero sentimos que cuando pecamos perdemos nuestra salvación y nuestra justicia. ¿A cuánto les ha pasado? Pero lo que usted necesita pensar es que su justicia no vino por lo que usted hace, vino por lo que Él hizo. Para que cuando tenga algún problema, usted diga, soy la justicia de Dios en Cristo. Por eso, en el Evangelio de la Gracia, cuando usted se equivoca, usted no se levanta y confiesa el pecado. Soy un pecador, Dios perdóneme. Sino su confesión cambia. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y hago metanoia. Esto no es mi naturaleza. Cambio mi manera de pensar y cambio mi manera de actuar.
pero soy la justicia de Dios. Eso me da seguridad, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Entonces, si una persona dice que por una mala acción que tuvo pierde la justicia o la salvación porque pecó, de igual forma estaría diciendo que has ganado la salvación y la justicia por una obra que él hizo. Y lo que nos muestra la palabra, que la justicia, o sea, que la condenación vino por ¿quién? Por lo malo que hizo ¿quién? Pero la justicia vino por lo bueno que hizo ¿quién? Cristo. Y entonces todo lo que tienes es porque has obedecido. Entonces necesitamos saber qué es su justicia y no mi justicia. ¿Cierto? No es por mis obras, es la obra de Cristo en la cruz. Pero la batalla está ¿en dónde? En nuestra mente. Y la Biblia nos enseña que somos justos, no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de un hombre ¿en dónde? En la cruz. Es su obediencia la que nos hizo justos. La obediencia de Cristo en la cruz fue la que nos hizo ¿qué? Justos. Entonces, 2 Corintios 10:5, lo que está diciendo aquí es que necesitamos traer todo pensamiento, ya que estamos en una batalla, a su obediencia y no a nuestra ¿qué? Obediencia. El problema de nosotros es que nos han enseñado, tienes que hacer. Y el evangelio se trata no de hacer, sino de creer. En el momento en que me enfoco en mi obediencia o en la falta de ella y en donde estoy, el diablo dice, te tengo y vas a permanecer en un estado de ¿qué? ¿Qué es lo que entra? A ver, esto es algo nuevo. A esto le colocaron un nuevo nombre ahora en este tiempo. Cuando tú estás creyendo incorrecto y cuando tú estás sintiéndose condenado y no tienes seguridad, ¿qué es lo que viene a las personas? Depresión. Y hoy yo diría que un 70% de las personas tienen ¿qué? Depresión. Y eso ahora es de moda. ¿Y sabe por qué viene depresión a los creyentes? Porque están tratando de autojustificarse. Soy yo. Yo tengo que hacer. ¿Sí? Eso es. El diablo viene y te dice, ve, desobedeciste, ya no eres ¿qué? Justo. Pero la palabra dice que debemos enfocarnos en ¿qué? En la obediencia de quién, de nuestra obediencia o a la obediencia de quién, de Cristo. Debemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y esta es la batalla. ¿Cuántos lo creen? Esta es la batalla. No es nuestra obediencia, es la obediencia a Él. Entonces lo que necesita el creyente es transformar el alma, es pensar como Él piensa, es creer como Él cree, es actuar. De esa forma usted va a actuar como Él actúa, pero primero necesita creer. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos creer de esa forma. Necesitamos creer de esa forma. Y la única forma de colocar usted su mente para pensar como Dios piensa es cuando usted conoce la palabra, cuando usted estudia la palabra. No hay otra forma, no hay otra razón. Por eso, primera de Pedro 2:2, mire cómo dice, primera de Pedro. O sea, la gente los creyentes no le da importancia de congregarse en mucho o de estudiar la palabra mucho, pero realmente es algo importantísimo. Porque eso va a marcar la diferencia en usted, no en lo que usted es, sino en lo que usted hace. Porque usted ya es, pero al transformar su alma, usted va a vivir lo que es lo que no hemos, o no, algunos no hemos logrado. Desead como niños recién ¿qué? Nacidos. La leche ¿qué? Espiritual, no ¿qué? Adulterada, o sea, la palabra de gracia.
Algo adulterado es algo falso. ¿Sí o no? No adulterada para que por ella crezcáis, ¿para qué? Salvación. ¿Qué es lo que hace crecer a un creyente? La palabra de gracia. La palabra no queda adulterada. Por eso necesitamos ¿qué? La palabra, iglesia. Usted y yo necesitamos la palabra. Un creyente que no lee la Biblia, ¿cómo va a vivir de acuerdo a lo que es? Si lo que necesitamos es eso. O sea, tener un estudio de la palabra diaria. Cada creyente necesita tener un estudio diario, un encuentro personal con el Señor allí, hablando con Él. Aquí levantamos las manos y es tremendo. Pero llega el lunes, llega el martes y nosotros casi... ¿Cuántos quieren hablar con el Señor? Pero hablar con el Señor es abrir la palabra en la mañana y llevar un estudio, conocerlo a Él, mirarlo a Él. Esto es re importante, iglesia. Y el problema del creyente es eso. Para que usted pueda creer como Él cree, para que usted pueda pensar como Él piensa, para que usted pueda manifestar la libertad que Él le dio a usted, para que usted pueda gozarse en esa libertad. Amén. Así que póngase de pie un momentico ahí, para que no se me van a dormir. Y tal vez ustedes llegaron con pensamientos incorrectos, pero hoy Dios la palabra está hablando a nuestro corazón de colocar sus pensamientos a la obediencia de quién. Yo quiero que alguien me toque aquí el piano, yo quiero que apague un poquito la luz. Y yo hoy quiero animarlos.